abrieran sus himnarios allá en el himno número 24. Himno número 24, hermanos. Vamos a cantar este himno, hermanos, antes de empezar la predicación de esta tarde. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Cantemos. Cantemos. La palabra hoy sembrada, hazla Cristo en mí nacer, para darle crecimiento, solo tienes tu poder. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. La semilla que tu siervo ha sembrado con saber, no permitas que las aves se la vengan a comer. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Haz que crezca con tu gracia y tu rica bendición, no la ahoguen las espinas de congojas y aflicción. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Que su efecto muy profundo en la mente y corazón llevará consigo al mundo que les da esa salvación. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Sembraremos la palabra con amor y profusión, esperando la cosecha en la cénica mansión. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Amén. Amén. Que así sea, hermanos. Que siempre la palabra de nuestro Dios sea sembrada aquí y hasta el final de la tierra. Ese ha sido el grande mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bendito Dios que nos permite cumplirle, aunque sea un poquito, poco a poco, ¿sí? Que se vaya sembrando la palabra de nuestro Dios. Vaya conmigo allá a la carta a los Efesios, hermanos. Carta a los Efesios. Vamos a aprender en esta tarde, hermanos, algo acerca de esta carta. En forma, dice uno de nuestros instructores allá en Monterrey, Escuela de Predicación, de forma, un resumen resumido, dice el hermano, ¿sí? Pero vamos a aprender grandes cosas de esta grande carta, pequeña tal vez en capítulos, en textos, pero muy grande en enseñanza, muy grande en cuanto al conocimiento que debe tener la iglesia como cuerpo que es. La carta a los Efesios habla acerca del cuerpo, el cuerpo que es la iglesia, mientras que Filipenses habla de la cabeza, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora acerca de Efesios. Fíjese bien, primero que nada vamos a leer capítulo 1, verso 3.
Fíjese bien este grande pasaje. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y es que solamente en Cristo es donde se encuentran esas bendiciones espirituales. Y en la iglesia, que son esos lugares celestiales, es donde podemos encontrar esas bendiciones. No se equivoque, no se deje llevar por el engaño. En ninguna otra parte usted va a encontrar las bendiciones espirituales en Cristo más que en la iglesia. No hay comunión lo santo con lo impuro. No hay comunión las tinieblas con la luz. En la iglesia solamente hay santos. Fuera de ella hay personas que no lo son. ¿Sí? Para aquellos, yo pienso que ya lo han de saber, ¿verdad? Pero la palabra iglesia es una palabra transliterada del griego. ¿Sí? No es una palabra traducida como muchas otras palabras de la Biblia. Solamente es una palabra transliterada, que significa ek kaleo, los llamados fuera. Y usted y yo, aquellos que hemos obedecido, hoy en día, en este momento, somos esos llamados fuera. ¿Llamados fuera de dónde? Del mundo. Del mundo lleno de pecado, de esa manera de esa vida que llevábamos anteriormente. Fíjese bien, vamos a empezar. En esta carta encontramos 5 temas importantes. El primero de ellos es los lugares celestiales. El segundo tema que encontramos ahí es la frase en Cristo, la cual encontramos 169 veces en las cartas del apóstol Pablo. 169 veces. Y solamente en esta carta la encontramos de 27 a 30 veces. Imagínese usted. Ahora, el tercer tema que encontramos en la carta de los Efesios es la iglesia. Ahí encontramos los 7 un. Los 7 un. Ustedes van a decir, ¿y cuáles son esos 7 un? ¿Sabía usted que el número 7 es símbolo de perfección? ¿Es símbolo de lo completo? Bueno, en la iglesia encontramos un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, una esperanza, un Dios y Padre de todos. Y me falta uno. Cuerpo, espíritu, esperanza, Señor, fe, bautismo, Un Dios. Entonces me brinqué uno no lo conté. Ahí encontramos los 7 un, en el capítulo 4. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado. El otro tema que vemos aquí es el tema de la salvación. Solamente en Cristo podemos tener salvación. Y el apóstol Pablo hizo grande énfasis en esto. Ahora, así como Efesios habla del cuerpo, es importante mencionar la función del cuerpo, pero aún más su caminar. ¿Sí? Pablo mostró que la iglesia es el cuerpo del pueblo reconciliado entre sí mismo y con Dios. Y este mismo cuerpo es ese cuerpo que debe de actuar. ¿De qué nos sirve tener un cuerpo completo si no se mueve? ¿Cuántas personas hay ahorita en un hospital tendidos ahí en una cama que tienen todo su cuerpo sin duda alguna, pero muchos no los pueden mover? ¿De qué les sirve tenerlo? Bueno, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es un cuerpo en el cual debe estar en movimiento constante, en avance, en crecimiento. Fíjese bien, vamos a empezar por el primer tema, que es lugares celestiales. ¿Dónde se encuentran todas las bendiciones? Ya lo leímos ahí en Efesios capítulo 1, verso 3. Solamente en Cristo. Donde Cristo es exaltado a la diestra de Dios. Fíjese lo que dice el capítulo 1, verso 20 y 21. La cual operó en Cristo
resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Vemos ahí cómo Cristo es exaltado a la diestra de Dios sobre cualquier cosa, sobre principados, sobre potestades, pero también vemos ahí que Él es hecho cabeza de la iglesia. Él es el que mueve a ese cuerpo glorioso. Esos lugares celestiales donde los que están en Cristo han sido resucitados para sentarse con Cristo. Fíjense lo que dice ahí en el capítulo 2, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esos lugares celestiales donde los que ahora formamos ese cuerpo y que fuimos resucitados por medio del bautismo a una vida nueva para sentarnos con Cristo. Esa comunión en la cual participamos todos y cada uno de nosotros como miembros del cuerpo, es esa comunión que tenemos con Cristo. Estamos en Él. Ahora, esos lugares celestiales son donde la iglesia da a conocer el propósito de Dios. No hay ningún otro lugar donde se pueda dar el mensaje completo y puro de la verdad de nuestro Dios. Solamente en los lugares celestiales. ¿Cómo digo esto? Fíjese allá lo que dice el capítulo 3, verso 10. Y si usted está poniendo atención, todas estas citas que estoy mencionando, se mencionan lugares celestiales. Y aparece 5 veces. Ahorita le voy a volver a repetir los textos. Fíjese lo que dice el 3:10. En los lugares, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, de ningún otro lugar, de ninguna otra persona, de ningún otro lugar, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Solamente en la iglesia. Fíjese, esos lugares celestiales también es donde la iglesia se enfrenta a sus enemigos. ¿Cómo? ¿En la iglesia enemigos? Sí. Vaya conmigo al capítulo 6, verso 12. Capítulo 6, verso 12. Fíjese lo que dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso solamente en Cristo tenemos esa lucha con el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no se preocupa mientras que la gente anda allá cautivada por los vicios, por el alcohol, por la fornicación. ¿Usted cree que Satanás se preocupa? Claro que no. Los tiene enredados, los tiene a gusto ahí a las personas. La lucha la tenemos nosotros, que tenemos una lucha constante. El Armagedón que se menciona en Apocalipsis es esa lucha constante que nosotros tenemos día con día por vencer esas tentaciones, por vencer esas necesidades que la carne quiere. Pero depende de nosotros si permanecemos en los lugares celestiales, que es la iglesia, para poder ver. Ahora, esta frase la encontramos, como dijimos allá en capítulo 1, verso 3, donde Cristo nos da todas esas bendiciones espirituales. ¿Sí? También la tenemos en el 1:20 y 21, donde Cristo es exaltado y a la vez es hecho cabeza de la iglesia. También lo tenemos en el capítulo 2, verso 6, donde los que están en Cristo han sido resucitados por medio del bautismo. ¿Para qué? Para sentarse junto con Cristo, pertenecer a Él. El otro lugar celestial que encontramos, capítulo 3, verso 10, donde la iglesia da a conocer el propósito de Dios. En esos lugares celestiales, en la iglesia. También lo encontramos en el capítulo 6, verso 12,
donde la iglesia se enfrenta a sus enemigos, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. ¿Ok? Ahora, en Cristo es donde solamente los fieles viven y son bendecidos con toda bendición espiritual. Y estas bendiciones incluyen 5 cosas. Fíjese bien: somos elegidos, somos aceptados, somos redimidos, somos perdonados y somos unidos a Dios. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de quién? Perdón. Por medio de Cristo. En Cristo solamente encontramos estas bendiciones, donde los fieles son bendecidos con toda bendición espiritual. Estar en Cristo nos hace, fíjese bien, 7 cosas. Puede subrayar ahí en su Biblia. Capítulo 1, verso 4. Somos herederos de Dios, sellados por el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice: según nos escogió en Él. Somos escogidos, y de esta manera venimos a ser herederos con Cristo. Si bien, ahí mismo tenemos el número 2 en el verso 5. La bendición que tenemos es que estamos cerca de Dios, en amor, habiéndonos predestinado. Ese es el número 2. Somos predestinados, y no se deje llevar por la influencia sectaria. Muchos dicen que la predestinación es solamente para algunos. No se equivocan, porque la predestinación es para aquellos que obedecen. Dios nos predestinó con un alma inmortal, con la cual nosotros podemos llegar a ser a la estatura de Cristo, como menciona ya la Escritura. Y solamente en Cristo podemos llegar a ese nivel. De otra manera no vamos a poder llegar así. Cuando las sectas dicen que son predestinados, ellos dicen que una vez salvo, siempre salvo. Ya fuiste predestinado y no hay nada que lo cambie. Si Dios es lo que dice, no puede cambiar su palabra. Pero es donde tuercen la Escritura para decir esto. ¿Sí? Somos predestinados cuando obedecemos al Evangelio. Cuando venimos a ser parte de Cristo y vivimos de acuerdo a su enseñanza. Pero ahora, si bien, vamos a ver la tercera bendición que encontramos ahí. Somos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Fíjese bien, capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre. Redención no es lo mismo que salvación. Redención es ser comprado por Dios. En la antigüedad se iba al mercado de esclavos y se pagaba un... Bueno, lo que se hizo con su sangre, pagó lo que nosotros vimos. Pagó los pecados que nosotros vimos. Porque una vez que decimos el Evangelio, los bautizados, sus pecados son borrados. Dicen los niños, borrón y cuenta nueva. Pero aquí, si vuelves a las... Sí, esa palabra hay de quien tenga la sangre de Cristo. Para blasfemarla, de que la use para pisotearla, haciéndolo con sus acciones, volviendo al pasado. Fíjese bien, otra de las bendiciones que encontramos ahí es que somos nueva creación. Somos nueva creación, fíjese. Ahí mismo en el verso 7 dice: el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Otro beneficio, otra bendición que encontramos es que somos reconciliados con los cristianos. Fíjese, verso
8. Verso 8. Para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Tenemos reconciliación con el cuerpo, ¿sí? Hemos sido restaurados, venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Como número 6, somos la casa de Dios. Somos la casa de Dios. Aparte también, fíjese en el verso 11, dice, en él asimismo, ¿quién? En Cristo, herencia, habiendo predestinado. Ahora también, fíjense que encontramos verso 13. Él también vosotros, habiendo oído la palabra del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo oído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el número 7. Tenemos confianza. El sello es algo que se usaba en la antigüedad como algo que le daba valor a las cosas, ¿sí? El sello te otorgaba autenticidad, daba seguridad, designaba una propiedad. También quería decir algo como una obra terminada, como sellar un pacto. Esto también era señal genuina, segura de pertenecer completamente a la redención, ¿sí? El sello con el que nosotros fuimos sellados es ese sello con el cual recibimos el Espíritu Santo cuando fuimos bautizados, ¿sí? Ahora, otro tema que vemos ahí es la iglesia. Fíjese bien, la iglesia. En Efesios presenta a la iglesia como su cuerpo, su plenitud, como la familia de Dios, como la morada del Espíritu Santo, como la esposa de Cristo. Fíjese lo que dice allá en 1:22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo de Cristo. Y también en él está la plenitud, pero también en la familia. La iglesia de Dios es la familia de Dios. La iglesia de Cristo, perdón, es la familia de Dios. Fíjese lo que dice allá en el 2:19. Capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El beneficio que tenemos de estar en la iglesia es que somos la familia de Dios. Otro de los beneficios que encontramos es que tenemos la morada del Espíritu Santo. Fíjense en el capítulo 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Fíjese qué grandes beneficios hemos obtenido al pertenecer a la iglesia del Señor. Somos su cuerpo, somos la familia, solamente en Él tenemos la plenitud, pero también somos esa esposa por la cual un día Él va a regresar. Fíjese lo que dice en el capítulo 5, 23.
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Señor. También encontramos allá en el capítulo 3, versos y 20. Ahora, la que encontramos ahí en la iglesia y carta a los Efesios es la salvación. La salvación del hombre se presenta como la acción mediante sangre de Cristo y el perdón de los pecados. ¿Cómo es esto? Dice, vayamos allá al capítulo 1, verso 7. En quien hay redención, solamente en él. ¿Por qué? De su sangre. En quien tenemos redención, por medio de su sangre. Y el beneficio que tenemos es el perdón de pecados según esas de su gracia. La gracia es un rescate posible por misericordia y gracia y el amor de Dios. No es por cosa más que por eso. Por puro amor. Ahora, se recibe como un don de Dios de la persona. Dios está en sus brazos como una hermana en la mañana, ¿verdad? Dios dando que vengan a Él. Una vez, una ocasión, un hermano nos contó una ¿cómo podría llamarle? Como una reflexión. Y él decía, una vez entró un señor con un quero, y el señor pues es cristiano, ¿verdad? Entonces le empieza a platicar al peluquero y le dice, oye, ¿no te interesaría estudiar la Biblia, saber de Dios? Y el peluquero le dice, no, fíjate que yo no creo que exista Dios. La persona se queda así y le dice, ¿por qué? Dice, no creo que exista Dios, porque mira allá afuera, hay tanta gente muriendo de hambre, tantas personas sufriendo, yo no creo que exista Dios. El señor se queda pensando, pues termina su corte y se sale. Cuando iba llegando al escalón, se encontró a un indigente con cabello largo y se regresó. Dijo, ¿sabes qué? Yo no creo que existan peluqueros. ¿Cómo que no? Pues y luego yo qué soy. Yo no creo que existan peluqueros. Mira este hombre cómo anda. Ah, no, pues es que aquí la gente viene porque ella quiere. Si esa persona llegara a venir, yo no dudaría en cortarle el cabello. Bueno, Dios así es. Dios existe y está esperando que la gente venga a Él. Los beneficios están en Él, pero la gente es tan ciega que no quiere entender. Hay una película que se llama En busca de la felicidad y sale un niño pequeño y me llamó mucho la atención porque el niño le iba contando a su papá mientras que su papá iba bien preocupado por tantas cosas, pagar renta, no tenía dinero, no tenía ni trabajo, creo que hasta se le había perdido un zapato en el trabajo y el niño va bien contento y le dice, papá, te cuento no sé si le dijo, te cuento un chiste o algo así. Y el papá, sí, pues acá el papá pensando en lo que él iba pensando. Y el niño le dice, ¿qué crees que un señor estaba en un lago? Y estaba a punto de morir. Pasa una lancha y le dice, le avienta un salvavidas, ven, sube, te vamos a ayudar. Y el señor le contesta, no, Dios me va a ayudar. Y se va a la lancha. Y llega otro bote y le dice, ten un salvavidas para que te salves. Y le dice, no, Dios me va a salvar. Y el niño con una sonrisa que a lo mejor ustedes la han visto en la película, pero con una sonrisa riéndose de la persona, dice, ¿qué crees que llegó esta persona al cielo? Y le dijo, Dios, a la hora que lo estaba juzgando, ¿por qué no me salvaste? Y Dios le contestó, qué tonto eres, te mandé 2 ayudas para que te salvaras
tú no quisiste. Bueno, Dios, hoy, por medio de la iglesia, esos lugares celestiales, por medio de Cristo, está ofreciendo salvación. Pero las personas, no, quieren ver actos milagrosos, quieren sacarle monedas a los peces del mar, quieren ver tantas cosas sobrenaturales, y no son ni siquiera para voltear al cerro de la silla, ni siquiera imaginarse cómo Dios en su grande misericordia y en su grande poder pudo haber formado un hermoso cerro como ese. ¿Quién lo hizo? ¿El hombre? Por favor, solamente Dios. ¿Qué más quieren? Ahora, una prueba más palpable y más tangible no hay como la vida de cada uno de nosotros. El hecho de que uno se despierte día con día, que pueda respirar, que pueda ver la luz del día, que siquiera se pueda parar su cama. No hay prueba más fidedigna de que Dios existe. Y todas esas bendiciones solamente las tenemos en Cristo, en los lugares celestiales, por medio de su sangre. ¿Qué están esperando? No sabemos. Pero lo que yo sí estoy seguro, y lo he visto con mis ojos, es que hay veces que las personas necesitan perder un ser querido, perder una parte de su cuerpo, perder un ser muy allegado, un hijo, un padre, para poder acercarse a Dios. Es tan difícil que las personas entiendan esto. Sí es difícil, porque hay muchas personas que no han obedecido. Pero ese es nuestro trabajo, hermanos, seguir adelante. Fíjese bien, para terminar, el caminar. Pablo mostró que la iglesia, el cuerpo, el pueblo reconciliado entre sí mismo y con Dios, debería de actuar. Esas personas que se están perdiendo, yo no estoy diciendo que sea nuestra culpa, no, pero el deber que tenemos es de ir y predicar. Y el mensaje de esta tarde me hubiera gustado más basarlo no como un regaño, no como no tampoco no crean que es así. Es como no sé, si yo pudiera explicarlo de una manera más fácil, es como inyectarles más ánimo, hermanos. Sí, están trabajando muy bien, gracias a Dios. Pero el propósito es que no se desanimen, que sigan adelante. ¿Por qué? Fíjese bien. Porque el cuerpo ha de caminar en unidad. Fíjese lo que dice allá en el capítulo 4, verso 1. Del capítulo 1 al capítulo 3 encontramos los mandamientos que da el apóstol Pablo a la iglesia. Y del capítulo 4 al capítulo 6 encontramos la práctica de esos mandamientos. Fíjese bien, Pablo le dice a la iglesia que el cuerpo ha de caminar en unidad. Y eso lo encontramos del capítulo 4, versículo 1 al 16. Pero solamente vamos a leer del 4 al 7. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Teniendo esto en cuenta, hermanos, debemos de tener, no estamos solos, somos un cuerpo, y ese cuerpo debe de actuar en movimiento, en unidad. Sus miembros ya no han de caminar como los
no creyentes. Fíjese lo que dice el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por solamente cuestión, por esa dureza que no los deja ver más allá, esa dureza en su corazón. Ahora, ese cuerpo, esos miembros se deben de conducir en amor. Fíjense lo que dice capítulo 5, verso 1 al 6. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fíjese bien, fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre de vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ese cuerpo, hermanos, debe de conducirse en amor, debe de conducirse como verdaderos hijos de Dios y no como los no creyentes. Esos miembros deben de conducirse como hijos de luz. Fíjese lo que dice ahí mismo en el 5:7. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Somos sal de esta tierra, somos los luminares de este mundo, somos los embajadores de Cristo. Por lo tanto, la iglesia se debe de conducir luz en el mundo. Ya el hermano Cheque ya me está haciendo ojitos. Ya vamos a acabar, hermano. Fíjese bien, ese cuerpo debe de caminar con sus miembros, se deben de conducir en sabiduría. Fíjese bien lo que dice en el 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y nos da una grande lista que es lo que no debemos de hacer. Como conclusión, la vida cristiana, que es descrita en los capítulos del 4 al 6, es la puesta en práctica de lo que Pablo dijo del capítulo 1 al capítulo 3. Y subraya la forma en que la iglesia debe conducir, llevando la luz de Dios a un mundo oscuro, envuelto en los artificios de Satanás, en las artimañas del enemigo. Así como solamente en Cristo tenemos redención, somos parte de Él, a la iglesia es a la que le corresponde esta labor. No dejemos esta labor a otros, porque si los otros hacen esa labor, imagínense qué frutos va a haber. Y lo peor del caso es que a nosotros es al que nos va a llamar a cuentas Dios, y nos va a decir: ¿tú qué hiciste por refutar la doctrina? ¿Tú qué hiciste por direccionar a los miembros del cuerpo, de mi cuerpo, de mi iglesia? Imagínense el Señor Jesús. Yo me imagino al Señor Jesús cuando sus apóstoles querían correr a los niños y que les dice: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Yo me imagino como cuando a un abuelito, bueno, pues los que tenemos hijos vamos a saber de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero sabemos que nosotros amamos a nuestros hijos, pero cuando a la familia viene el primero, o el segundo, o el tercer nieto, ¿cómo se ponen los abuelos? ¿Están contentos?
y no quieres que le toques, pues sí, es tu hijo, pero es mi nieto y a él no lo tocas. Los cubren más que cuando uno era chico, ¿verdad? Bueno, yo me imagino la reacción del Señor Jesús cuando le tenían esos niños a él. Yo digo que es a punto de darles unas cachetadas ahí a los apóstoles, ¿no? Déjenme a los niños venir a mí. Bueno, esa acción de ternura, esa acción de amor, esa acción de gozo, esa cara tan hermosa, me lo imagino yo, al ver a un niño que se pueda convertir en furia, en ira para el día de la segunda venida. Cuando ya no vendrá con amor, vendrá con justicia a juzgar a los que no obedecieron al Evangelio ni creyeron en él. Hermanos, les agradezco mucho su invitación. Yo espero que hayamos aprendido algo de esta carta del cuerpo de Cristo, a que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia en Éfeso y a nosotros hoy en día, que el cuerpo de Cristo debe de ir avanzando en amor y no dejarle el trabajo a otros. Yo les felicito, hermanos, por su trabajo y su desempeño. Créanme lo que... Y yo me siento muy a gusto aquí. Yo me pongo muy nervioso cuando predico en otras partes. Y créanme lo que aquí me siento muy a gusto. No es que no me haya sentido nervioso, sino que me siento a gusto con ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por todo. Amén.